Todos tenemos vicios, quien más, quien menos, algunos presumibles, otros inconfesables, todos han de ser caros. Yo compro libros aunque no haya acabado de leer los que tengo, y cuando me dicen más, pongo una cortés cara de "y". No solo son los libros, también tengo un enorme gusto por las letras y por las palabras, por la escritura en general. Me gusta escribir con plumas fuentes. Es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Claro que tampoco mis plumas no son carísimas, por cierto, son más bien baratitas. Hay una en particular que cuesta muchísimo dinero y hay una tienda en el centro y siempre que voy paso. Desde que yo me acuerdo paso y me paro ahí, entro disimuladamente, veo todas las vitrinas y luego me acerco a esa pluma en particular y la veo y la veo. Así como Daniel Sampere veía la pluma de Víctor Hugo en una tienda de antigüedades, el protagonista de La sombra del viento, esta novela catalana bellísima. Y así como a Daniel se le figuraba que si compraba la pluma de Víctor Hugo iba a escribir como Víctor Hugo, a mí se me figura que si me compro esa pluma puedo escribir otra vez la Sagrada Escritura completa. Pero la verdad es que si algún día tuviera dinero para comprarla, me daría vergüenza de tan cara que es. Así que seguro no escribiría nada, ni amén siquiera. Pero bueno, entre los libros que tengo, por lo tanto, hay algunos que son sobre filología. De vez en cuando me gusta indagar y bucear en el origen y en la historia de las palabras. Y tengo un libro interesantísimo sobre la historia de la escritura. A esas alturas de la vida, yo creo que ya nadie duda que el lenguaje es algo muy humano y que en comparación con la comunicación básica e intuitiva de los animales, nuestro lenguaje, que se mueve entre lo escrito y lo simbólico, traspasando lo meramente tangible, es único. Tengo, por supuesto, varios libros sobre comunicación oral y escrita, si de eso vivo. Algunos incluso sobre comunicación no verbal, libros de oratoria y también libros de redacción. No hace mucho que me llamó la atención un manual de comunicación profesional publicado por Larousse. Debo confesar vergonzosamente que lo vi en Sambors y lo compré en Sambors, donde nadie que se precie de ser gente decente y leída va a comprar libros, pero yo sí. Y el manual de comunicación profesional de Larousse se llama Dilo bien y dilo claro. Y además el título está escrito el dilo con letras minúsculas y el bien y el claro con letras mayúsculas. La portada es muy sencilla, todas las letras son rojas sobre fondo blanco. A mí me llama la atención lo irónico de que no se respeten las reglas gramaticales sobre el uso de las mayúsculas, lo cual por otro lado logra un profundo impacto en el lector, donde se destaca lo bien y lo claro que tiene que ser nuestra comunicación. Dilo bien y dilo claro. Hasta parecen palabras con las que Dios en su eterno ser trinitario se haya hablado a sí mismo. ¿Cómo decir a los hombres lo que soy para ellos y lo que siento por ellos?, habrá preguntado el Padre. Un día, si es que se puede hablar de días en la eternidad. Como quieras, le habrán dicho el Hijo y el Espíritu Santo, como quieras, dilo como quieras, pero dilo bien y dilo claro. Y así, tras algunos balbuceos en la contemplación mística de la creación y en los mensajes de los profetas, Dios se dijo a sí mismo. El Padre dijo a Jesús, pronunció a Jesús, y para poder decirse y resonar en nuestra historia con la fuerza del Espíritu Santo, la palabra se hizo carne. En Jesús Dios se dijo bien y se dijo claro. Solo entonces pudimos entenderlo bien. Aunque algunos han distorsionado el mensaje y de repente parece que no es muy claro y que no hemos entendido nada de lo que es Dios y de lo que siente por nosotros. Pero si lo pensamos bien, digan ustedes, ¿cómo podía Dios mostrar su señorío desde lo débil y lo pequeño, si no era haciéndose débil y pequeño, naciendo en un lugar débil y pequeño? Yo no sé ustedes, pero a mí me da una cierta risa lo paradójico que resulta para los científicos. Algunos dicen que no creen en Dios, conocen todo lo que es el ser humano, pueden predecir cómo están hechas las galaxias, ya nos dijeron que el infinito es infinito y que hay muchos infinitos, que hay infinitos más grandes que otros infinitos, una cosa de locos. Pero cuando llegan a lo pequeño, a lo más pequeño, a lo inconcebiblemente pequeño, no entienden nada.
Y los científicos han llegado a la conclusión de la regla, el principio de incertidumbre, que en lo más pequeño de lo que existe, no se puede determinar nada. Y a la partícula más pequeña, irónicamente, aunque le den nombres distintos, todos terminan llamándola la partícula divina. Interesante. ¿Cómo podía Dios mostrar que no es una presencia incómoda ni una amenaza para nosotros, si no era ofreciéndose a sí mismo desde la compasión y la solidaridad extremas, como un niño que viene a visitarnos? ¿Cómo podía Dios mostrar que nuestras vidas son para Él motivo de fiesta y de alegría, si no era haciendo fiestas alegres, ruidosas, musicales, chabacanas, en cada encuentro con nosotros? ¿Cómo podríamos saber que Él no manda las enfermedades si no era acercándose a nosotros para cuidarnos y curarnos de ellas? ¿Cómo podíamos entender que Dios no siente ni asco ni desprecio por nadie, si no era tocando nuestra carne leprosa y comiendo con nosotros lo que nosotros mismos poníamos sobre la mesa? ¿Cómo podíamos entender que Dios no viene a competir con nosotros ni a tomar venganza de nada ni de nadie, si no lo hubiéramos crucificado? ¿Cómo entender que la violencia nos destruye, si no aceptando por amor ser Él violentamente asesinado? ¿Cómo comprender que con todo tenemos esperanza y derecho a la justicia, si no nos hubiera hablado resucitado, si no hubiéramos comido y bebido con Él después de la resurrección? Todo eso nos lo dijo de manera sencilla para que lo entendiéramos todos, bien y claro. Es una lástima que esta palabra, que también es luz, no haya sido recibida y acogida por todos, comenzando por los suyos. No es entonces curiosidad que yo sea palabra y que algo que nos defina como humanos sea precisamente el lenguaje. Solo por eso tendríamos ya que revisar con mucho cuidado nuestra manera de hablar de nosotros mismos, de hablar de Dios, de hablar de la iglesia. La palabra nos une con Dios, la palabra nos diviniza. Y el silencio, que también es importante en toda comunicación, acompasa nuestro corazón al ritmo del corazón de Dios, al ritmo de su amor, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo salimos del silencio? ¿Cuándo comenzamos a hablar? ¿Por qué creamos un vocabulario? ¿Por qué pronunciamos palabras? Con esas palabras inicia Carlos Fuentes el prólogo para el libro 5000 años de palabras, escrito no por un lingüista, sino por un músico mexicano, Carlos Prieto. Así que ya se imaginarán que además de todo la prosa es musical. Por eso en las misas, cuando no hay música, dice uno, esto no es la fiesta de Dios. Y dice uno, bueno, le llamaremos solemne. Algo hay que decir. Nosotros creemos y confesamos que salimos del silencio cuando Dios nos amó y en su amor nos pronunció y pronunciándonos nos creó. Y es bellísimo por eso pensar en que Dios no solamente nos pronuncia, sino que además nos canta, a saber con qué ritmo. Que comenzamos a hablar porque nos dio su espíritu y movidos por su espíritu, nos hicimos de un lenguaje de creación, compasión, ternura, amor, misericordia. Pero heridos como estamos por el pecado, distorsionamos el lenguaje y lo hicimos también en algún momento arma para destruirnos a través del insulto, de la amenaza, de la calumnia y de la mentira. Afortunadamente en Jesús Dios ha venido a corregir y a depurar nuestras palabras y a depurarnos a nosotros mismos, que somos el lenguaje con que se va escribiendo la historia. O yo creo eso. Afirma Carlos Prieto, las lenguas son uno de los dones maravillosos del ser humano. Nos permiten comunicar las ideas más complejas y sublimes y absorber los conocimientos en los más variados campos. Sin ese don no existirían las pirámides egipcias, el Partenón, la música de Bach, la Capilla Sixtina, el calendario maya, las computadoras, la exploración del espacio. Pero nosotros decimos, yo digo por lo menos, que además, gracias al lenguaje de Dios, existimos nosotros mismos. En mi último viaje a Europa, como decía el padre Parrita, puede ser el único, pero no le quita que sea el último. Además, yo ya tengo dos. En mi último viaje a Europa, me di cuenta de la cercanía que hay, la cercanía lingüística que tienen algunos pueblos. Uno puede aprender los idiomas nada más viajando en el metro.
Y estando en Cataluña te das cuenta por qué los catalanes se identifican más que los franceses que con los españoles, y el catalán se parece mucho más al francés que al español. Y dice uno, no cabe duda que nuestras fronteras políticas son una clara expresión de nuestra irracionalidad absurda por querer dominarlo y controlarlo todo, como si fuéramos Dios. Hay un libro simpático e interesante, Lingo se llama, Guía de Europa para el turista lingüístico, de Gaston Dorren. Afirma que hay dos grandes familias lingüísticas en Europa: la indoeuropea, a la que pertenece el español, que se vino a enriquecer después a México, y la finougria. De esas lenguas nosotros no sabemos absolutamente nada, ni siquiera sabíamos que existían. Pero en fin, de nuestra lengua indoeuropea dice que su historia es como la de cualquier otra saga familiar, en la que aparecen los patriarcas más conservadores, como el lituano. ¿Quién se iba a imaginar que éramos parientes lingüísticos de los lituanos? Los patriarcas más conservadores lituanos, los mozos pendencieros, con esos nos llevaríamos re bien, los que hablan rético, los hermanos que son como gotas de agua, las lenguas eslavas, los primos olvidados, que siempre hay, el osetio, los huérfanos, el rumano y otras lenguas balcánicas, y los niños a los que les cuesta salir de las faldas de mamá, como el francés. Con sus parábolas y sus gestos en Jesús, Dios nos ha dicho que somos familia, como todas las familias, con la tía solterona, con el tío borracho, con el primo olvidado, con el que dice que nadie le habla, que nadie la busca, que nadie la quiere, el primo que es el alma de la fiesta. Como decían algunos, a los 10 años te ríes del tío borracho, a los 20 años te da vergüenza el tío borracho, a los 30 te da risa, tomas con el tío borracho, y a los 40 eres el tío borracho. Hay en todas las familias, muchachos. No creen que nada más en las de ustedes, ¿no? Solo que nosotros no estamos llamados a ser familia de cualquier manera, sino a ser familia de Dios. Y eso ha de llevarnos a amarnos con el amor de Dios. Pero somos humanos, dirán. Sí, pero si podemos aprender y hablar y escribir, que son dones de Dios, también podemos aprender a amarnos como ama Dios. Así que un día, creo yo y espero, un día, escribiendo nuestra historia entre el alfa y la omega, alguien dirá si lo logramos.